Bienvenidos, hoy abordaremos el problema de la alta cardinalidad. En muchos casos trabajamos con columnas categóricas que contienen una gran cantidad de valores únicos, lo que puede afectar el rendimiento de los modelos y la eficiencia de la analítica de datos. Comprender cómo manejar la alta cardinalidad es esencial para optimizar nuestros modelos y mejorar la calidad del análisis de datos. A lo largo de esta sesión veremos ejemplos prácticos y estrategias efectivas para transformar estos datos en información útil y manejable. Así que empecemos. En esta sesión exploraremos qué significa la alta cardinalidad, cómo identificar la alta cardinalidad en una variable y finalmente técnicas para reducir y manejar la alta cardinalidad. Cuando hablamos de alta cardinalidad, nos referimos a aquellas variables categóricas que contienen un número elevado de valores únicos. Por ejemplo, la columna ID de cliente en una base de datos de ventas puede contener miles o incluso millones de valores distintos. En este caso, cada cliente tiene una categoría única, lo que puede complicar su uso en análisis y modelos predictivos. Otro ejemplo, imagina que tenemos una columna llamada Departamentos Administrativos de México, con 5,000 nombres diferentes, en comparación con una columna Categoría del Estado, que solo tiene 32 opciones. La segunda es mucho más manejable para los modelos. Cuando la cantidad de valores únicos es demasiado grande, hablamos de alta cardinalidad. Esto es lo que llamamos alta cardinalidad y si no se maneja adecuadamente puede generar problemas de sobreajuste en los modelos predictivos, aumentar el costo computacional y afectar la interpretabilidad de los resultados. Para identificar la alta cardinalidad en un conjunto de datos existen tres formas diferentes, las cuales veremos a continuación. Una estrategia para determinar la alta cardinalidad es por medio del cálculo del número de categorías únicas. Si una columna tiene casi tantos valores únicos como filas en el conjunto de datos, entonces es probable que tenga alta cardinalidad. Para calcular el número de categorías únicas, nos apoyamos en un método de pandas que se llama NUnique, el cual se usa para contar el número de valores únicos en una columna o en todo un data frame. Si nosotros aplicamos este método sobre la columna producto y adicionalmente calculamos el número de filas que tiene este data frame, observaremos que el número de valores únicos y el número de filas son iguales. Por lo tanto, podemos asumir que existe una alta cardinalidad. Una segunda estrategia se llama frecuencia de categorías y esta consiste en revisar si algunas categorías aparecen muy pocas veces, lo que indicaría que la variable podría necesitar agrupación o transformación. En este ejemplo, por medio del uso del método ValueCounts, podemos calcular el número de elementos que aparecen por cada categoría. Como podemos observar en la parte final, existen algunas que tienen solo pocos datos comparados con algunos que llegan hasta 1840. Esto implicaría que estos datos que contienen pocos números de apariciones tendrían que agruparse o transformarse de alguna manera. La tercera y última estrategia para determinar la alta cardinalidad se llama análisis de proporción. En esta, si más de un determinado porcentaje de los valores únicos aparecen en el conjunto de datos, entonces hay una distribución altamente desbalanceada que puede afectar el modelo. Utilizando la misma tabla que hemos venido empleando en los anteriores ejercicios, si nosotros calculamos el número de elementos únicos, así como el total de filas, podemos calcular una proporción. Adicionalmente, podemos agregar una sentencia if y un valor que se llama porcentaje, el cual es un umbral determinado por el experto. Si esa proporción es mayor a ese porcentaje, entonces se dice que existe una alta cardinalidad. A continuación veremos una serie de soluciones enfocadas a algunas de las problemáticas que hemos visto. En general, podemos mencionar 4 tipos de estrategias. La primera de ellas, enfocada a agrupar categorías poco frecuentes en una nueva llamada otros. La segunda, agrupar basada en características comunes, esto es, tomar aquellas categorías similares y agruparlas en una más general. La tercera, codificar basado en frecuencia, esto es, convertir las categorías en números teniendo en cuenta el número de veces que aparece dicha categoría.
Y finalmente, la codificación para modelos predictivos. Imaginemos que estamos analizando los tipos de productos vendidos en una tienda. Tenemos categorías como celular y monitor, que aparecen muchas veces, pero también encontramos productos como escáner, CD, radio, que solo tienen unos pocos registros. Estas categorías poco frecuentes pueden generar problemas en nuestro análisis y afectar el rendimiento de los modelos predictivos. Por eso, agruparles en una categoría general como otros puede hacer que nuestros datos sean más eficientes y manejables. Veamos cómo hacerlo con Python. Antes de programar la solución en Python, necesitamos primero definir un parámetro de agrupamiento. Este puede ser un número entero que servirá para determinar qué categorías con un número menor de registros a dicho umbral se agruparán. La segunda opción es considerar un porcentaje en donde si una categoría su proporción representa menos de dicho porcentaje, entonces se deberá agrupar. Por ejemplo, si consideramos como umbral el valor 5, entonces se agruparán la cámara, la impresora, la consola, el monitor, el router, los auriculares y el proyector. Por el contrario, si usamos como porcentaje el 5%, entonces la lista además incluirá al smartwatch. Y ahora sí, vamos con la solución. Observa que primero definimos el umbral. Acto seguido, calculamos la frecuencia de cada categoría utilizando value counts, algo ya visto en otras sesiones. En el siguiente paso, identificamos aquellas categorías poco frecuentes teniendo en cuenta el umbral y el conteo de productos, que es el que contiene la frecuencia de cada categoría. A partir de esto, una vez teniendo esta información, reemplazamos las categorías menores por la palabra otros. Para ello, utilizamos replace y creamos adicionalmente otra columna que se llama producto agrupado. El resultado se puede ver en la tabla de la derecha, donde cuenta con una nueva columna que se llama producto agrupado. Tenemos los productos laptop, celular, tablet, smartwatch y otros que ahora tiene el valor de 10. Agrupar por características comunes es una técnica utilizada en el análisis de datos para reducir la cantidad de categorías en una variable categórica, combinando aquellas que comparten similitudes. El objetivo principal es simplificar los datos sin perder información relevante. Veamos dos ejemplos de agrupación por categoría. Como pueden observar, del lado izquierdo tenemos una serie de productos y del lado derecho tenemos la categoría combinada. ¿Se les hace familiar? Claro, este tipo de categoría combinada es común verlo en las tiendas departamentales. Lo mismo sucede con la tabla del lado derecho, donde el nivel educativo en algunas partes se le suele dar otra categoría como nivel básico, nivel medio, superior o posgrado. Por lo tanto, esta estrategia es la que podemos emplear nosotros en nuestra analítica de datos. La solución en Python es muy sencilla y también conocida, ya que vamos a emplear el método replace. En este sentido, ustedes como expertos en analítica de datos son quienes determinarán las nuevas categorías que van a contener a las otras categorías para reducir precisamente la dimensionalidad. Si observan, vemos que laptop va a tener computación, celular por telefonía, tablet por computación. En esta tabla vemos las nuevas categorías y la cantidad de elementos que contendrá. Con respecto a las últimas dos soluciones, estas pertenecen a la unidad 3, por lo tanto no las veremos hasta que lleguemos a esa unidad. Y bueno, hasta aquí ha sido nuestra sesión sobre cómo tratar los problemas en datos categóricos.